Arrogancia, fraude y una caída impactante. Mira cómo la riqueza de un hombre no pudo salvarlo de la justicia. El parloteo en la sala del tribunal zumbaba como una colmena de abejas inquietas. La tensión crepitaba en el aire. La gente se apiñaba en los bancos hombro con hombro. Sus ojos se dirigían rápidamente hacia la mesa del acusado. Los susurros pasaban de una boca a otra. Cada rumor más escandaloso que el anterior. Luego entró alto de hombros anchos y vestido con un traje de diseñador gris carbón. El hombre se comportaba con una confianza que rayaba en la arrogancia. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces fluorescentes y sonrió a la multitud como si la sala se hubiera reunido para admirarlo, no para juzgarlo. Ethan Grayson, el nombre que había dominado los titulares durante semanas, parecía más un invitado de honor que un acusado de robar millones a familias con dificultades. Pero no fue su entrada lo que llamó la atención, fue lo que sucedió cuando la jueza Mónica Lee entró en la sala del tribunal vestida con su túnica negra. La jueza Lee se movió con silenciosa autoridad mientras se acercaba al estrado. No necesitaba levantar la voz ni mirar a multitud para imponer respeto. Su presencia era suficiente. Su reputación la precedía. Una jueza sensata que valoraba la justicia por encima de todo. Todos de pie para la honorable jueza Mónica Lee, anunció el baile, y todos se levantaron, todos excepto Ethan Grayson. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al acusado, que permanecía sentado hojeando casualmente un bloc de notas legal como si el proceso fuera un inconveniente trivial. Su abogado se inclinó susurrando con urgencia, pero Ethan lo despidió con un gesto despectivo de su muñeca. La jueza Lee se detuvo en su estrado. Su mirada penetrante en su rostro no delató nada, pero el silencio se hizo más pesado con cada segundo que pasaba. Un murmullo onduló a través de la multitud, la incredulidad palpable. Quien creía que era, pero Ethan no se inmutó. Su expresión era de suficiencia, casi desafiando al juez a reaccionar. Puede que esté sentado. La jueza Lee dijo, su voz tranquila pero firme. No abordó el desaire, todavía no, pero la atmósfera en la sala había cambiado. La tensión no era solo palpable, ahora era sofocante, pero esto era solo el comienzo. Ethan Grayson estaba a punto de aprender la difícil manera en que incluso los más ricos y con más derecho no están por encima de la ley. Ethan Grayson no era un hombre rico cualquiera, era el tipo de rico que aparecía en los titulares. Yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, jets privados y fiestas que podían rivalizar con las de las celebridades. Su negocio, Empire Grayson Investments, alguna vez había sido promocionado como un faro de éxito financiero, pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad más oscura. El ascenso de Grayson a la cima se había construido sobre el engaño, prometiendo a los dueños de pequeñas empresas y familias de clase media la oportunidad de asegurar su futuro. Había convencido a cientos de personas para que invirtieran los ahorros de toda su vida en planes fraudulentos, cuentas de jubilación, fondos universitarios e incluso herencias familiares enteras desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras, las familias perdieron sus hogares, los padres lucharon por alimentar a sus hijos y las parejas de ancianos se enfrentaron a la aterradora perspectiva de vivir sus últimos años en la pobreza. Los efectos dominó de su avaricia se extendieron por todas partes, pero para Ethan solo eran negocios. Cuando los investigadores finalmente lo atraparon, la evidencia era asombrosa, los registros bancarios, los documentos falsificados y el testimonio de exempleados pintaron un panorama condenatorio, pero incluso con las paredes se cerraban. Ethan seguía confiado. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Le había dicho a los periodistas afuera de su mansión en Malibú que esto pasaría, como siempre, y por un tiempo pareció que podría tener razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo pintaron como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio de los fracasos de otros, pero ninguna maniobra legal pudo borrar la montaña de evidencia o el sufrimiento de sus víctimas. Para cuando el juicio finalmente comenzó en San Francisco, la sala del tribunal se llenaba a diario de personas que buscaban justicia, o al menos algo parecido. Entre ellos estaba Angela Martínez, una madre viuda de 3 hijos que perdió su hogar después de invertir con Grayson. Su hija menor se vio obligada a abandonar la universidad. Sentado a su lado estaba Peter Vaughan, un bombero jubilado que pasó décadas ahorrando para su jubilación solo para terminar viviendo en la habitación de invitados de su hermano.
Sus historias e innumerables otras se compartieron con detalles desgarradores durante el juicio. La voz de Angela se quebró al describir el día en que se dio cuenta de que no podía pagar la hipoteca. Les rogué que no se llevaran la casa, dijo entre lágrimas. Corriendo por su cara, pero a ellos no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en nuestro auto por 2 semanas. ¿Sabes cómo se siente eso? El testimonio de Peter fue igual de desgarrador. Pasé 35 años corriendo hacia edificios en llamas, dijo con voz cargada de ira, y este hombre quemó mi futuro hasta los cimientos sin pensarlo 2 veces, pero a pesar de todo Eason se sentó allí sin inmutarse. A menudo se reclinó en su silla desplazándose en su teléfono o susurrándole chistes a su abogado para el Stas. Eran solo historias, ruido irrelevante que no cambiaría el resultado que él creía que ya estaba a su favor. La prensa se lo tragó. Los titulares gritaron sobre su arrogancia, su falta de remordimiento y la audaz falta de respeto que había mostrado al tribunal. La opinión pública se estaba volviendo en su contra. Pero a Eason no le importaba en lo que a él respectaba. La opinión pública no firmaba cheques. Su abogado intentó darle un giro a la narrativa. El señor Grayson lamenta profundamente cualquier dificultad causada, dijo el abogado durante una conferencia de prensa, pero sigue confiando en que la verdad prevalecerá. La verdad sin embargo fue que Eason no tenía intención de admitir su culpabilidad. Estaba apostando a que el sistema se doblegara a su favor como siempre lo ha hecho antes. Pero esta vez hubo un factor que Eason no había tenido en cuenta. La jueza Mónica Lee no era como la gente con la que estaba acostumbrado a tratar. El juicio fue un espectáculo. Las furgonetas de noticias se alineaban en las calles fuera del juzgado. Los reporteros se empujaban para posicionarse y capturar cada detalle. La tensión solo crecía a medida que los días se arrastraban. Un testigo tras otro subía al estrado, cada uno agregando otro clavo al ataúd metafórico de Eason Grayson. Pero no fueron solo los testimonios lo que Drew jadea de la audiencia, fue el comportamiento de Eason en el tercer día del juicio. La fiscalía presentó evidencia condenatoria, una serie de correos electrónicos donde Eason instruyó explícitamente a su equipo para falsificar registros y engañar a los inversores. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el fiscal leía sus palabras en voz alta. Haz que los números se vean bien, necesitamos que estos tontos firmen en la línea de puntos. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Angela Martínez, sentada en la primera fila, negó con la cabeza con incredulidad. Peter Baug apretó los puños y Eason sonrió con suficiencia. El fiscal se giró hacia él. Su voz era aguda. Señor Grayson, ¿reconoces este correo electrónico? Su abogado intervino antes de que pudiera responder a la objeción. Esta pregunta se ha hecho y respondido en las audiencias previas al juicio. La jueza Lee levantó una mano. Su expresión era tranquila pero firme. Anuló. El acusado responderá la pregunta. Eason se inclinó hacia el micrófono. Su tono destilaba condescendencia. Sí, lo reconozco, pero no pretendamos que significa lo que estás insinuando. Es solo una charla de negocios. No lo entenderías. La multitud estalló en susurros. Y el mazo del juez golpeó como un trueno. Orden en la corte. La jueza Lee ordenó. Su voz cortó el ruido. Volvió su atención a Eason. Señor Grayson, le aconsejo que cuide su tono. Esta no es una reunión de sala de juntas, pero Eason no se inmutó. En todo caso, parecía divertido, como si todo esto fuera un juego elaborado a medida que el juicio continuaba. Su arrogancia solo creció. Interrumpió a los testigos con risas sarcásticas. Puso los ojos en blanco durante los contrainterrogatorios y le susurró en voz alta a su abogado durante los momentos clave. La audiencia observó con incredulidad mientras trataba la sala del tribunal como su escenario personal. Luego vino el día del testimonio de Angela Martínez. Ella subió al estrado agarrando un pedazo de papel doblado en manos temblores. Su voz era temblorosa cuando comenzó, pero sus palabras llevaban el peso de su dolor. Confié en él, dijo mirando directamente a Eason. Confié en él con todo lo que tenía y destruyó el futuro de mi familia. Eason ni siquiera la miró, se reclinó en su silla desplazándose casualmente por su teléfono. Su señoría, el fiscal interrumpió señalando a Eason. El acusado claramente no está prestando atención al testigo. Todos los ojos se volvieron hacia el juez Lee.
Su rostro estaba impasible, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. Señor Grayson, dijo, su voz mesurada, guarde su teléfono ahora. Miró hacia arriba sin inmutarse. Solo estaba revisando algo importante, dijo sosteniendo el dispositivo como para probar su punto. El tono del juez se endureció. Dije ahora. Por un momento pareció que podría discutir, pero luego, a regañadientes, dejó el teléfono. La tensión en la habitación era palpable, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Angela continuó, pero su voz tenía un temblor de incredulidad, como si no pudiera comprender la falta de humanos básicos. Decencia. Al final de su declaración no había un solo ojo seco en la sala del tribunal excepto por el de Eisen. La fiscalía descansó su caso una semana después dejando a la defensa para hacer su movimiento. El abogado de Eisen intentó todo desacreditando a los testigos, retorciendo la narrativa, incluso pintando a Eisen como una víctima de fiscales demasiado entusiastas. Pero las grietas eran demasiado grandes para cubrirlas. A pesar de todo, la jueza Lee mantuvo la compostura. Rara vez hablaba, pero su presencia se cernía sobre la sala como una fuerza constante e inquebrantable, pero estaba claro para todos los que miraban que su paciencia con las payasadas de Eisen se estaba agotando. El juicio había llegado a su último día. El aire en la sala del tribunal era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Los reporteros llenaron las últimas filas, sus bolígrafos preparados y las cámaras listas. La galería estaba llena de víctimas, sus rostros una mezcla de ira y esperanza. Todos los ojos estaban puestos en la jueza Mónica Lee mientras se preparaba para dictar sentencia. Eisen Grayson se sentó en la mesa de la defensa, su postura tan relajada como siempre. Incluso tuvo la audacia de mostrar una pequeña sonrisa a las cámaras mientras capturaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de enfrentar un juicio, parecía un hombre convencido de que ya había ganado. Cuando el juez Lee finalmente habló, la sala se quedó en silencio. Señor Grayson, comenzó, su voz firme y deliberada. Ha sido declarado culpable de todos los cargos de fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. La evidencia en su contra es abrumadora y los testimonios de sus víctimas pintan una imagen clara de sus acciones. Usted manipuló, explotó y destruyó las vidas de innumerables personas, todo para beneficio personal. Eisen se reclinó en su silla, su expresión ilegible. El juez continuó: durante todo este juicio, ha mostrado una flagrante falta de remordimiento. Su comportamiento en esta sala ha sido nada menos que vergonzoso. Ha insultado a sus víctimas, ha ignorado la autoridad de este tribunal y ha tratado estos procedimientos como si estuvieran por debajo de usted. La multitud murmuró de acuerdo. Angela Martínez, sentada en la primera fila, juntó las manos con fuerza, sus nudillos blancos. El tono del juez Lee cambió, volviéndose más frío. El juez señor Grayson, no se trata de riqueza, poder o privilegio, se trata de responsabilidad y hoy enfrentará las consecuencias de sus acciones. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el leve crujido del papel. La sonrisa de Eisen vaciló por primera vez cuando se enderezó en su silla. Por lo tanto, el juez declaró: te sentencio a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Jadeos estallaron de la multitud. El rostro de Eisen se congeló, la sangre drenándose de sus mejillas. 25 años, había estado esperando una palmadita en la muñeca, tal vez unos meses en una instalación cómoda, pero esto era inaudito para alguien de su estatura. El juez Lee no había terminado. Además, estoy ordenando la liquidación inmediata de sus activos para pagar a las víctimas de sus crímenes. Cada dólar que robó será devuelto a las familias que devastaste. La sala del tribunal estalló en murmullos atónitos. Angela Martínez se llevó las manos a la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Peter Vaughan se reclinó en su asiento, sus ojos abiertos por la incredulidad. Eisen se levantó de su silla con la cara roja de ira. No puedes hacer esto, gritó, su voz resonando en la habitación. Soy Eisen Grayson, no puedes tratarme como a un criminal común. El juez Lee golpeó, su expresión inquebrantable. Señor Grayson, siéntese. Pero Eisen no había terminado. Esto es una broma, apelaré esto, arruinaré tu carrera. Juez. Los alguaciles se acercaron listos para intervenir. La jueza Lee permaneció tranquila, su voz cortando su arrebato como un cuchillo. Esta es mi sala del tribunal, señor Grayson, y usted mostrará respeto. Los mejores amigos escoltan al acusado mientras se lo llevaban. Eisen continuó protestando, su voz se debilitaba con cada paso. La sala del tribunal estalló en aplausos, algo que rara vez sucedía, pero que se sintió completamente
Apropiado en el momento, la jueza Lee se volvió hacia la audiencia, su expresión se suavizó un poco. Se ha hecho justicia, dijo, que esto sirva de recordatorio de que nadie, no importa cuán poderoso esté por encima de la ley. Pero mientras la sala del tribunal se vaciaba y la cámara exterior comenzaba a destellar, una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Sería esta sentencia suficiente para cambiar realmente a un hombre como Ethan Grayson? La sala del tribunal estaba casi vacía ahora, salvo por unos pocos reporteros y víctimas que recogían sus pertenencias. El zumbido de la emoción aún flotaba en el aire, pero para aquellos directamente afectados por los crímenes de Ethan Grayson las emociones eran más complejas. Angela Martínez estaba de pie junto a los escalones del juzgado, agarrando su bolso. Un reportero se le acercó con un micrófono. ¿Cómo se siente después del veredicto de hoy? Angela dudó y luego dijo: me siento aliviada. Pero la verdad es que ninguna sentencia borrará el daño que causó. Mis hijos y yo todavía estamos reconstruyendo, pero al menos ahora tenemos esperanza cerca. Peter Vaughan estaba hablando con un amigo. No se trata solo de los años que está recibiendo, dijo sacudiendo la cabeza. Se trata del mensaje. La gente como él piensa que son intocables hoy en día, lo que demuestra que no lo son. La jueza de cámara, Mónica Lee, se sentó en silencio mirando por la ventana la conmoción de abajo. No sintió triunfo ni victoria, solo una resolución firme. Su papel no se trataba de satisfacción personal, se trataba de garantizar la equidad, de recordarles a todos que la balanza de la justicia podía equilibrarse incluso contra el peso de la riqueza y el privilegio. El nombre de Ethan Grayson seguiría en los titulares por un tiempo, pero para las personas a las que había perjudicado, el capítulo finalmente estaba cerrando. La restitución financiera ayudaría a muchos de ellos a comenzar de nuevo, pero las cicatrices que dejó atrás tardarían más en sanar a medida que pasaban las semanas. La historia provocó conversaciones en todo el país, se convirtió en una manifestación. Clamor por la rendición de cuentas, por mantener a los que están en el poder con los mismos estándares que todos los demás. La gente compartió sus propias historias de injusticia sacando fuerza del veredicto, pero quizás el momento más poderoso provino de la hija menor de Angela, Sofía, quien escribió una carta al juez Lee que luego se publicó en un periódico local. Gracias por defender a mi familia, decía, gracias por mostrarnos que personas como Ethan Grayson no pueden salirse con la suya. Lastimando a personas como nosotros, no solo nos diste justicia, nos diste una segunda oportunidad. La historia del juicio de Ethan Grayson fue más que un drama judicial, fue un recordatorio de la resiliencia de la gente común, la importancia de la integridad y la creencia de que la justicia puede y debe prevalecer sin importar las probabilidades. Así que mientras te sientas con esta historia, pregúntate qué significa la rendición de cuentas para ti y en tu propia vida. ¿Cómo puedes asegurar que la equidad y la justicia no sean solo ideales sino acciones? Porque al final la justicia no es solo responsabilidad de los tribunales, es algo por lo que todos tenemos que luchar todos los días.